tardes a todos y todas. Toca ahora el turno de Secubo. Aquí están Carlos Correa y Boris Galloso, que nos van a hablar de cómo crear un sistema de métricas para departamentos de comunicación de universidades. Ellos son muy expertos en este tema, se dedican a la métrica de la comunicación, algo que para la mayoría de nosotros resulta un tanto desconocido. Es una empresa con la que ya llevamos colaborando algún tiempo. De hecho, las jornadas que hicimos anteriores online sobre marketing digital y gestión de audiencias digitales se las encargamos a ellos y la verdad que estamos encantados de que colaboren con nosotros en esta jornada. Así que cuando quieran. Hola. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Cándida, por invitarnos y por contar con nosotros para cuando empezamos a hablar de estas jornadas, que ya hace un ratito. Yo lo llamé en 2020. No, a finales de 2019. Ay, por favor. No había pandemia. No había pandemia cuando eso. Era otro mundo ya. Y nada, bueno, eso, muchas gracias por la confianza y por haber contado con nosotros para esto. Bueno, vamos a dividir un poco nuestra ponencia en dos partes. Yo voy a hablar un poco de nuestro libro, de lo que hacemos en Cecubo en torno a las métricas de comunicación, de cómo nos hemos metido un poco en este nicho de trabajo para departamentos de comunicación que bueno, creemos muy relevante, sobre todo porque al final de lo que se trata es de empoderar, creemos, a los departamentos de comunicación, y creemos que estas herramientas, las métricas, al final son una herramienta muy potente para poder empoderarse respecto a la organización y con la estructura, consejos directivos, etcétera, ¿no? Pero bueno, os cuento un poco antes de dónde venimos. Cecubo nació hace ya 11 años, camino de... somos una consultora de comunicación y nacimos como una consultora de comunicación pública, o sea, orientada a trabajar con instituciones y partidos políticos. Nuestro expertise es el marketing político y siempre hemos trabajado con una orientación o muy fijados en la teoría de la agenda setting. Que bueno, no voy a ponerme a explicarla yo aquí, pero partiendo un poco de todo ese trabajo que hacíamos a nivel estratégico con organizaciones políticas y con instituciones públicas y con una experiencia previa que traíamos de hacer informes de impacto mediático y de trabajo con medios, pues empezamos a desarrollar una metodología para hacer métricas para departamentos de comunicación, que es un poco de lo que os voy a hablar yo en esta charla, ¿no? Bueno, no sé si me va quedando alguna cosa por aquí, pero bueno, tampoco voy a hablar mucho más de Cecubo. Estamos en Santiago de Compostela, así que cuando queréis ir por allí, ya sé que tenéis alguna universidad buena y potente también para poder visitar, pero ahí estamos. Un poco aquí, justo empiezo por este tema de la agenda setting, ¿no? La agenda setting, este es un triángulo que utilizamos mucho para nuestras presentaciones. Siempre es, si habláramos de lo que es la teoría de agenda setting, en vez de agenda de organización, en esta gráfica estaríamos hablando de la agenda política, de un partido político en sí, el discurso que intenta que cale en la sociedad. La agenda de stakeholders sería básicamente la agenda mediática y, bueno, hoy en día redes sociales. Y el tercer pilar sería la agenda pública o la opinión de los ciudadanos, ¿no? Entonces, nosotros, tal y como planteamos todo nuestro sistema de métricas, se basa en, primero, hacer una medición de la agenda de la organización, o sea, cuál es la estrategia y qué quiere comunicar la organización, cuál es la estrategia interna y cómo son los resultados después. La agenda de los stakeholders, que decir, en este caso, obviamente los medios de comunicación para vosotros son unos stakeholders, es un stakeholder, pero en este caso tenemos que hablar también de métricas para medir la opinión de los alumnos, métricas para medir la opinión de los trabajadores, funcionarios, etc. Y por último, creemos que hay siempre, y una organización no puede huir de eso, por mucho que siempre estemos muy centrados en nuestros públicos objetivos, más tal, de la agenda ciudadana, o sea, qué piensa la opinión pública, en qué clave se está moviendo y cómo aprovecho yo para colocar mensajes y contenido dentro de la agenda pública, la agenda ciudadana, ¿no? De qué piensa la gente o de qué está hablando la gente. Entonces, bueno, nosotros dentro de esto, y ahora me pregunto en lo de unidad de inteligencia competitiva, nosotros cuando empezamos a hacer esta metodología le llamamos, y internamente se sigue llamando observatorio mediático, ¿no? Le llamamos así. ¿Qué pasa? Que conforme hemos ido avanzando y se van ido construyendo piezas del puzzle de, oye, hacia dónde tiene que ir la medición,
te vas encontrando con que ya no es solo un observatorio mediático, sino que estamos hablando de redes sociales, hablamos de encuestas, después hablaremos de fuentes de datos. Y se van construyendo otras piezas en las que el Departamento de Comunicación tiene que acaparar más información de diferentes ámbitos y tiene que reportar al Consejo de Dirección o a los actores que sea, y tiene que darle información de valor, ¿no? De esto os va a hablar mucho más Joaquín, que en este camino de construir este tipo de herramientas pues hemos ido haciendo muchas cosas juntos, pero al final hemos pasado de que nos centramos de medir medios de comunicación, impacto de comunicación, a hablar de inteligencia competitiva, que es un ámbito mucho más grande, que abarca el sector, que abarca otros ámbitos en los que yo muchas veces pongo el ejemplo de que a nivel de comunicación no solo competimos, voy a poner por ejemplo aquí, una universidad con otra, sino que entre organizaciones o empresas, que sobre todo hoy en día, por ejemplo, comunicando de sostenibilidad, tu competencia, siendo Iberdrola, no tiene por qué ser solo Endesa. Puede ser otra empresa que está intentando posicionarse en el concepto de sostenibilidad y tiene unas estrategias. Y tú puedes estar midiendo a la competencia a nivel de valores, de temáticas de posicionamiento, no solo por la competencia directa del negocio. Entonces, eso también, a nivel de inteligencia competitiva, creemos que es interesante detectar qué otras organizaciones están hablando de cosas que a nosotros nos interesan para estar enterados y poder ir reportando y encontrar oportunidades de comunicación, ¿no? Pero bueno, justificado el tema de la unidad de inteligencia competitiva, pues al final nosotros intentamos responder este tipo de preguntas, ¿no? Si está la comunicación de la organización preparada o alineada con los valores, reputaciones que se quieren transmitir, si el mensaje se ajusta al propósito de la empresa o organización, si está la comunicación al día de las prioridades de la agenda mediática, las preocupaciones ciudadanas. A veces estamos comunicando sobre una cosa y realmente es que la gente o la opinión pública está en otras cosas y perdemos muchas veces capacidad de conexión, ¿no? Finalmente, es una pregunta que también iremos viendo después, es la presencia es relevante. O sea, porque podemos tener, y esto nos pasa con clientes, con empresas grandes que tienen muchísimas menciones, pero claro, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo hacer portada con una página completa en El País que hacer una mención al final, cuando se habla de una actividad deportiva, en el diario de Ferrol, por tirar para casa, ¿no? Pues claro, no es lo mismo. Entonces, se puede tener mucho impacto, y si nos vamos a los informes clásicos de clipping, se puede tener mucho impacto a nivel de cuantitativo, pero que después tu presencia no sea relevante, ¿no? Bueno, bien, aquí, yendo un poco ya más a lo que es la metodología, nosotros intentamos abarcar 3 objetivos o crear indicadores que sirvan para medir 3 cosas. Por un lado, ¿la estrategia de comunicación está siendo efectiva tal y como la hemos pensado? O sea, yo quería salir con unos temas, con un mensaje, en unos medios, etcétera. ¿Lo estoy cumpliendo? O sea, como herramienta interna de trabajo, ¿se está cumpliendo? ¿Es correcto o no es correcto? Entonces, es digamos, lo más interno, ¿no? Después hay un segundo nivel que es reputacional y casi sectorial también, que es, vale, y si me comparo con el sector, si hago un benchmark, ¿cómo es mi reputación? ¿Cómo estoy funcionando? ¿Está siendo válida mi estrategia para competir en ese aspecto? Y por último, lo que decía antes, ¿no?, de la relevancia. Más allá de mi sector, de mi competencia, ¿estoy consiguiendo calar? ¿Estoy siendo relevante? Bueno, pues lo que intentamos medir con nuestra metodología, ¿no? Yendo un poquito ya más en concreto, cuando hablamos de medir comunicación, hablamos principalmente de nuestro trabajo, digamos, empieza por mirar la estrategia, el documento estratégico que habéis configurado los departamentos de comunicación, y a partir de ahí crear un cuestionario. Y ese cuestionario, que yo siempre digo lo mismo, hacemos encuestas a las noticias. Si yo tengo elegidos 4 o 5 mensajes estratégicos, pues los pongo en cuestionario. Y cuando nuestros analistas ven una noticia, dicen, bueno, pues ¿qué mensaje trasladas en la noticia? Pues ¿cuál de estos 5? No, pues tenemos unas 10, 12 variables en las que está, pues, el protagonismo de la marca, los valores que se están transmitiendo, qué actores salen en la información. Bueno, un cuestionario lo amplio que se define, pues, entre el equipo que va a trabajar la estrategia y la parte de analistas, y después empezamos, digamos, a analizar, a revisar cada una de las noticias. Creo que se me ha escapado una diapositiva ahí. Bien, de aquí, nosotros de esta medición de la comunicación, que al final es la parte más interna, extraemos, o siempre hablamos de diseñar o de presentar dos KPIs. Un KPI que es el KPI de repercusión,
en el que lo que hacemos es analizar cuál es el impacto de la noticia, si sale titular, si sale foto, etcétera, todas estas cosas. Hacemos una clasificación de medios en el que pues, no es si yo tengo una estrategia muy orientada a salir de medios especializados sobre educación, pues para mí un medio especializado de educación tendrá una puntuación de un 100, igual que El País tendrá una puntuación de un 100, pero a lo mejor pues, si como organización este año no tengo mucho interés en salir en Andalucía, pues voy a poner una puntuación a los medios andaluces de un 25, pero tengo interés en salir en Castilla-La Mancha, voy a poner un 50. Todo esto hay que dibujarlo y hay que situarlo dentro de esa medición a la hora de crear ese indicador, ¿no? Después, bueno, incluimos como variable la parte de protagonismo, si es una mención, si es compartido, si es absoluto, etc. Y aquí lo que nos tiene que ser es un indicador en el que si la repercusión es, como siempre digo, ¿no? Portada en El País, página completa, pues tendremos un 100 de repercusión, y donde tengamos una solo mención, un medio local, pues tenemos un 0,25, ¿no? Eso por un lado, como indicador de repercusión. Y como indicadores de contenido, digamos, pues siempre evaluamos. Oye, sale el mensaje, salen los valores, salen los temas en los que queremos colocar, y es positiva o negativa la información, y dentro de eso pues estaremos hablando de que tenemos un indicador de un 100 o de un 0, donde un 0 será hemos salido en todo lo que queríamos pero en negativo, y un 100 será hemos salido en todo lo que queríamos y positivo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte de indicadores. O sea, indicadores se pueden hacer muchos, después lo veremos en el informe que va a presentar Boris, donde veréis ejemplo del indicador de relevancia aplicado a universidades, etc. En segundo lugar, y cuando hablamos de medio de comunicación, pues creemos que es fundamental comparar la estrategia con los competidores, un poco lo que hablábamos antes, aplicar el mismo cuestionario que estamos haciendo para nuestra estrategia, aplicársela al resto de la competencia que definamos como tal y poder compararnos. Bien, en un segundo paso, ya pensando a nivel más sectorial y trascendiendo el benchmark, creemos que es fundamental hablar de categorías reputacionales. Y aquí todos conocéis ya estudios de RepTrak o otras categorías reputacionales que ya están definidas. Y en este caso lo que hacemos es vincular la información, ya sean tweets, o sea, aquí estamos hablando de cualquier tipo de impacto, no solo noticias de medios digitales, televisión, radio, cualquier tipo de contenido, vincularlo a qué categorías de RepTrak está haciendo mención esa información. Si está haciendo mención a productos, servicios, si está haciendo mención a el workplace o está haciendo mención a innovación dentro de la organización. Bueno, pues se trata de vincular toda la información, el volumen de información que sale en torno a la organización con estas categorías reputacionales. Entonces, después lo veréis en gráficas aplicadas, pero cuando una empresa se está dedicando a lanzar producto, pues probablemente el 80% de sus informaciones estén vinculadas a producto. Si está en estrategias de innovación, pues aparecerá más vinculada a RepTrak. ¿Qué pasa? Que muchas veces este panorama no se para a pensar. O sea, al final estamos saliendo, estamos buscando impactos, pero nos falta hacer la reflexión previa de ¿en qué momento estamos de posicionamiento de la organización? Es que a lo mejor tengo un producto muy consolidado, pero es que necesito empezar a hablar de que esta universidad está en un lugar bueno para vivir, con lo cual es un buen sitio para trabajar o para estudiar, y queremos posicionar más esos valores, ¿no? Pues que todas estas categorías, que al final son otras mediciones externas en las que podemos aparecer en clasificaciones de valoración de la universidad, pues que estén trabajadas, ¿no? Bien, después un poco lo que os hablaba antes, este punto 4 de analizamos la conversación en torno a los asuntos más críticos en el sector, que el sector, como decía, puede ser competencia directa, actividad concreta, o puede ser en otros, digamos, bueno, ámbitos, como decíamos, de comunicación de valores o de cualquier tipo de organización que pueda chocar o que pueda intervenir en nuestra estrategia, ¿no? En este caso, muchas veces no se trata solo de analizar cuantitativa y cualitativamente información, sino de hacer ya más esa parte de inteligencia, de estar leyendo, analistas viendo información, saber un poco dónde están nuestras necesidades y poder hacer reportes de calidad y de información de valor tanto para el departamento como para estancias superiores, ¿no? Bien, es que aquí están los temas. Bien, hay que convertir los diferentes puntos de estrategia de comunicación en variables. Esto es lo que se está diciendo antes. O sea, nosotros medimos los temas, las acciones y los proyectos para saber evaluar qué proyecto está con un mejor posicionamiento o ha conseguido mejor resultado, los mensajes, lo que os decía, la importancia de los medios tier.
Aquí, con el tema de los proyectos y sobre todo ya cuando hay otras herramientas de gestión, si estamos monitorizando el esfuerzo que nuestro equipo de comunicación está dedicando a la ejecución de un proyecto, ya sea un lanzamiento de producto o lo que sea, y sabemos cuántas horas se han dedicado y tenemos un presupuesto orientado a cubrir un proyecto determinado, podemos cruzar esta información. Es decir, si yo tengo tantos impactos con un indicador de relevancia X y con un indicador de repercusión Z, después agrego cuál es el esfuerzo del equipo a nivel económico y de horas y podremos conocer mejor si el resultado ha sido satisfactorio o no. Nos ha pasado muchas veces, bueno, os habrá pasado a vosotros también, de eventos a los que se le ha metido muchísimo esfuerzo y el retorno mediático a nivel de opinión pública, de redes sociales, etcétera, pues no ha sido el esperado, ¿no? Bueno, pues estos son indicadores que se pueden meter y que se pueden integrar en estos cuadros de mando. Volviendo un poquito atrás, solo estos son los dos KPIs de repercusión y contenido que os decía, donde en uno metemos la fuente, el protagonismo, el tamaño o la duración de la noticia, el engagement que ha podido tener en redes sociales y, por otro lado, KPI contenido, ¿no? Pues la parte más de contenido, de eficiencia estratégica de comunicación, que podríamos decir, en la que salimos en las cosas que nos interesa salir. Bien, y por último, hablamos de relevancia. Y cuando hablamos de relevancia, metemos un poco ya, volvemos a los conceptos de agenda setting, ¿no? Agenda política o agenda de la organización que queremos colocar, agenda mediática de qué se está hablando en los medios y agenda pública de qué está hablando la gente. Con lo de los medios y con lo de la gente, nuestros analistas cuando están analizando información sitúan, ¿no? Oye, pues esta noticia, lo vais a ver ahora con el caso, por ejemplo, de Ucrania, ¿no? En la que a las universidades se os ha llamado muchas veces para pediros fuentes, para hablar en noticias y tal. Bueno, pues ahí estáis entrando, cuando hay una mención a la universidad, estáis entrando a nivel de relevancia completamente, porque hay una preocupación ciudadana en torno a la información, hay una preocupación mediática y estáis hablando de ello, estáis posicionando. Entonces, el indicador de relevancia en este caso sería más alto. Nosotros, para hacer esto, tenemos la referencia del CIS. Utilizamos las encuestas mensuales del CIS, en la que los españoles dicen qué es lo que más les preocupa a nivel personal y qué es lo que más les preocupa a nivel de país, y con eso extraemos, vale, cuáles son las preocupaciones que están marcando. Y esa es la agenda que a nosotros nos sirve para determinar si una noticia está entrando o no está entrando en ese marco. Y bueno, esto es un poco, decíamos, analizamos cómo conecta tu comunicación con las inquietudes sociales, evaluando si la estrategia conecta con los principales problemas de los ciudadanos. Entonces, al final, un poco, este es el esquema de trabajo que solemos desarrollar, y de lo que se trata al final es de abarcar estas tres cosas: qué también funciona la comunicación, cómo es la reputación y qué tan relevante está siendo como organización. Después, a la hora de crear métricas de comunicación, creemos que es importante, un poco lo que iba diciendo ahora, ¿no? Utilizar otro tipo de datos y de herramientas. Quienes tienen ya contratado datos de RedTrack, pues los datos de RedTrack que estén metidos en un cuadro de mandos donde podamos estar comparando la parte más mediática o la parte de redes sociales con RedTrack. Tener los datos del CIS, lo que os decía, tener datos internos del departamento. Cuando estamos hablando de campañas de producto, poder incorporar a nuestros cuadros de mando los datos de ventas o de matriculaciones, ¿no? O sea, que sepamos bien cómo está funcionando y que tengamos todas esas métricas presentes. Y por último, a nivel de entregables, pues yo aquí siempre hablo un poco de todos los cuadros de mando, los informes de relevancia y tal. Yo tengo un indicador que es que a nivel de departamento, y esto lo decimos como proveedores, el 95% de los clientes o de los departamentos no utilizan el cuadro de mandos. Lo hacemos muy bonito, quedan preciosos, es una herramienta, igual que las herramientas en general de monitorización son preciosas, pero al final el tiempo es limitado y suele ocurrir que no hay tiempo para sacarle valor. Entonces, en esa parte es lo que siempre decimos. Nosotros creemos que el valor está en la consultoría, no en las herramientas, no en el desarrollo de software, sino en quién sabe utilizar este tipo de herramientas y poder resumir todo en una página, que es lo que va a dar valor y lo que al final empodera al departamento de comunicación respecto a las direcciones, ¿no? Bueno, hasta aquí yo más o menos de metodología. Eso, ahora lo que vamos a hacer es un poco presentaros un estudio que hemos hecho, en el que, bueno, lo que hemos hecho durante 4 meses es recoger en unos 50 y pico medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, las menciones a las universidades que están en AUGAC, ¿no?
y a partir de ahí bueno, hemos aplicado un poco esta metodología para sacar algunas conclusiones de las que os va a ir hablando Boris un poquito. Sí. Hola a todos. Sí, como decía Carlos, lo que hemos, bueno, un poco en la colaboración también con la asociación, hemos preparado un estudio bastante amplio, con bastantes informaciones, noticias analizadas. Básicamente, lo que hemos cogido es eso, 13.000 noticias de medios digitales desde enero y abril de 2022, en las que hemos analizado la presencia mediática de 73 universidades y centros de investigación. Dentro de esta muestra, de este universo de análisis, hubo los 34 principales medios nacionales, 27 principales medios regionales y luego hemos desarrollado 11 KPIs de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Yo no sé si vosotros estáis acostumbrados tenéis informes o preparáis informes en vuestros departamentos de este tipo. Sí. Vale, porque muchas veces nos encontramos que hay departamentos de comunicación, ya no digo en universidades, sino en otras empresas en las que se quedan solamente en los dosieres de prensa y con mucho un análisis cuantitativo del número de informaciones en relación al año anterior. Nosotros, como dice Carlos, lo que queremos es analizar mucho más la presencia, la reputación, generar indicadores. ¿Por qué? Porque nosotros lo que somos unos aliados de los DIRCOMs y los directores de comunicación. Somos una empresa que también somos consultores en comunicación, pero lo que queremos es empoderar al director de comunicación, que muchas veces, no sé si pasa en las universidades, pero en muchas empresas sí, es el patito feo de las organizaciones, es el que menos presupuesto tiene, se lo llevan mucho más los departamentos de marketing o otro tipo de departamentos, y nosotros un poco, nuestra empresa nació así, nació de, oye, mira, vamos a ver, nosotros somos consultores de comunicación y queremos darles herramientas a los directores de comunicación para que a través de datos, de informes, de consultoría, puedan llegar a junto de sus directores, de sus CEOs o de sus rectores y decirles, mira, lo que se invierte en el presupuesto en comunicación tiene este tipo de retorno, estamos posicionando la universidad de esta manera o se generan este tipo de resultados, ¿no? Paso a hacer aquí. Vale. Es un informe que hemos preparado, es un informe que os vamos a enviar también, que para que lo tengáis. Vamos a ir un poquito rápidos porque son bastantes diapositivas y algunas cosas hay que pararse un poco para analizarlas bien. Aquí vamos a hacer así un análisis de los principales datos. Primero, hemos recogido la información, tenemos datos, indicadores cuantitativos en cuanto al número de noticias y la presencia de las universidades en los medios de comunicación. Luego, indicadores más cualitativos, es decir, el sentimiento, lo que es la clásica valoración de la noticia. Después, la presencia de las universidades en la noticia, es decir, si solamente son solo mención, si son informaciones compartidas o el protagonismo de la universidad es total en la noticia. Y luego, como decía Carlos, pues otro tipo de indicadores, como es el indicador de relevancia, en el que se ve si esa noticia en la que ha sido mencionada la universidad tiene relevancia social en cuanto a que toca temas o toca una serie de puntos que realmente son importantes para la ciudadanía, de acuerdo a lo que la gente responde en las encuestas del CIS, ¿no? Vale. Bien, datos principales, lo podéis ver aquí, 13.046 noticias analizadas, espero que lo veáis bien, ahí en la parte derecha. La entidad, la universidad con más impactos ha sido la Universidad Complutense, luego veremos algunas hipótesis o resultados de por qué. La valoración generalmente ha sido neutra, porque muchas informaciones han sido solo menciones, ¿no? Sin un gran protagonismo de las universidades, pero bueno, el sentimiento positivo es un 17% y el negativo pues prácticamente poquísimo, ¿no? Un 0,41%. En cuanto a la presencia de la universidad con una presencia más relevante, ha sido la Autónoma de Madrid, ¿vale? Con un 0,42 de indicador de relevancia.
Y la relevancia media, bueno, es la más relevante, pero como podéis ver, la relevancia media es de un 0,37, es decir, bueno, hay una diferencia, pero tampoco es que sea demasiado grande, ¿no? Aquí luego en la gráfica intermedia es la evolución de los impactos por mes, enero, febrero, marzo y abril, que son los meses que hemos analizado. Luego, en cuanto a los elementos de la noticia en la que han salido en términos generales las universidades analizadas en los medios, el 94% ha sido en el texto y solamente en el titular cerca de un 6%. Y como decía antes, pues la presencia, en cuanto a si es una presencia absoluta compartida con otro tipo de actores mediáticos o con solamente una simple mención, pues eso, absoluto 35,71% y compartido 34% y solo mención un 24%, cerca de un 30%. Vale, dentro de todas estas 13.000 noticias que hemos analizado, hemos, digamos, categorizado toda la información en una serie de territorios de comunicación, que son, digamos, pues como áreas o temáticas en las que la presencia de las universidades han tenido la presencia en las noticias, ¿no? Aquí hemos categorizado, pues son seis territorios de comunicación. Sí, la información de la universidad ha salido ha tenido la contribución a la investigación, ¿vale? Si han sido, pues, si la noticia ha sido, pues eso, resultados de investigaciones en el ámbito académico o científico. Si esa información hacía referencia al impacto social en el entorno, ¿no?, de esa universidad, ¿no? Pues, en especial aquí destacamos que, por ejemplo, la salud o la formación, pues han sido evidentemente los temas que hemos categorizado en este territorio de comunicación. Si la presencia de la universidad es resultado de una contribución a la información, es decir, pues la coyuntura hace que los expertos de la universidad pues sean llamados para hacer algún tipo de contribución a la información, de contribución experta en temas prioritarios de la agenda mediática, ¿no?, temas coyunturales. El otro tema es el talento y alumni, ¿vale?, que ahí entra ya la parte más de profesorado, estudiantes, tipo de rankings, premios, etcétera. La oferta académica, que es un tema más, digamos, de producto, entre comillas, o más comercial de las universidades. Aquí también hay hemos etiquetado a la información dentro de este territorio. Y luego workplace y recursos humanos, pues bueno, pues eso, la empleabilidad, las salidas laborales, todo lo que tiene que ver con la capacidad que tienen las universidades para eso, introducir, pues eso, en el tema laboral, en la situación económica. En la gráfica de la derecha están el porcentaje total de todas las universidades que hemos analizado, el porcentaje total de cada uno de los territorios de la comunicación. Aquí vemos que el contribución a la investigación es un 32%, el segundo es el impacto social en el entorno con un 21% y el tercero, contribución a la información. ¿Vale? El último es el workplace y recursos humanos. Digamos, en la columna, en la barra de abajo, de la azul, es la media de la relevancia, del indicador de relevancia. Y aquí vemos cómo, evidentemente, el workplace y recursos humanos, las informaciones que tienen que ver con esto, han tenido un indicador de relevancia mucho más elevado porque se ajusta mucho más a las preocupaciones ciudadanas, ¿no? Pues el trabajo, el paro, situación económica, etcétera. ¿Qué pasa? Que bueno, la presencia mediática ha sido menor, pero la relevancia ha sido mayor en el caso del workplace y recursos humanos. En el caso de la contribución, en el segundo, contribución a la información, pues evidentemente también tiene una justificación, que es que ha habido ese 19% de información, pero luego ha habido un 0,54% de indicadores de relevancia porque se hablaba de temas que son relevantes para la ciudadanía en ese momento, ¿no? Vale. Después, dentro de este informe, hemos analizado también la agenda mediática, lo que hablaba Carlos de la parte del CIS. Aquí, como podéis ver, ponemos las preocupaciones ciudadanas en las noticias analizadas, ¿vale?, las principales. Evidentemente, estamos hablando de un análisis de comunicación de universidades y el 30% se basa en la educación, uno de los principales también problemas que la gente ve en el país y lo pone en la encuesta del CIS, ¿no? El segundo tema, un 30%. El segundo tema sería la inversión en I+D+I, un 20%. Un 15% sería la geopolítica, evidentemente, porque hemos analizado un cuatrimestre en el que ha pasado el tema de Ucrania, el tema de Rusia y
otro tipo de cuestiones de energía, etc., ¿no? Y luego los otros 3 temas que hemos detectado dentro de las preocupaciones del CIS y en los que ha habido información vinculada a las universidades en términos generales ha sido en el tema de confianza en la política, que es uno de los principales, confianza o desconfianza en la política, que es uno de los principales problemas o preocupaciones en el CIS, un 15%, el tema sanitario, también por cuestiones del COVID, etcétera, un 11%, y en la parte también económica un 10%. Aquí hemos señalado los 3, como dentro de estos 6 principales problemas que la comunicación de las universidades ha habido información, ha habido presencia, pues de esos 6, 3 sí que se tienen relación con las preocupaciones del CIS, ¿no? Y el otro análisis, la otra grupo de variables que hemos analizado la información de las universidades para categorizarlas dentro de las categorías RepTrack. Ya sabéis que RepTrack pues es una institución que analiza la reputación en base a unos atributos, una serie de análisis, y aquí los categoriza en 5 categorías, ¿no? Citizenship, es decir, ciudadanía, si realmente la información está adaptada a cuestiones sociales, económicos, medioambientales, si está orientado a la información de las universidades, a productos y servicios, ¿no? Si está orientado a la innovación, a liderazgo o a gobernanza o a espacio de trabajo. Y aquí vemos que las informaciones de la universidad, el 62% ha sido de ciudadanía, el segundo grupo ha sido productos y servicios, el tercero innovación y bueno, el último pues ha sido el workplace y el penúltimo gobernanza. Vale. Yéndonos aquí más al grano en cuanto a las universidades, aquí podemos ver la tónica predominante en cuanto a presencia de los medios ha sido la Universidad Complutense y la Universidad de Valencia, ¿vale? Un 14% y 13%. Y bueno, pues además las podéis ver aquí. Esto ya simplemente tampoco voy a pararme mucho más, es simplemente para que veáis aquí hemos cogido las principales, ¿eh? Como veis, como os dije, hay 73 universidades y centros de investigación analizados, pero aquí están las principales que nuestros analistas han visto. Como veis, hemos cruzado también el índice de relevancia, para que veáis también que son muy similares todos, pero hay alguna que destaca más por delante de las demás, ¿vale? Vale. Lo que hemos hecho es, dentro de cada uno de los territorios de comunicación, hemos marcado pues, quiénes han sido las universidades que más presencia han tenido, que más han comunicado en este ámbito. En el caso de contribución a la investigación, bueno, pues está casi siempre Valencia y Complutense, casi en todas, ¿vale? Porque han sido las que más presencia han tenido en los medios. Aquí destacamos también la Universidad del País Vasco, que está en tercer lugar, con un 10%, un 10,21%. Y en el caso de impacto social y en el entorno, también Complutense, en este caso en primer lugar en relación a Valencia, y en tercer puesto pues estaría la Universidad de Salamanca, ¿vale? Con un 10,55%. Aquí también destacamos que aunque no estén dentro de las universidades top en cuanto a la presencia, sí que también destacamos en cuanto a impacto social y entorno la Universidad Miguel de Cervantes, la de Alicante y la de Alcalá, ¿vale? Que también están en esta gráfica, aunque no sean top 10. Bien, aquí, además del porcentaje esto es en términos generales, el porcentaje de 32% en cuanto a contribución a la investigación y 21% impacto social, también tiene un buen dato de índice de relevancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos puesto 3 ejemplos de 3 medios que hemos analizado, 3 noticias en las que, para que veáis un poco cómo es el indicador de relevancia, fundamentalmente. En la de La Razón, pues esta noticia tiene un índice de relevancia importante. ¿Por qué? Porque aparte de aparecer en el titular, la Universidad de Alicante, en este caso, aparecen otros actores, con lo cual le da más refuerza esa relevancia de la información, y aparte habla de un tema de interés para la ciudadanía en cuanto a la encuesta del CIS, que es un tema medioambiental, ¿no? En otros casos, bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, que puede tener relevancia la del Faro de Vigo, pero no entra dentro de relevancia en cuanto al CIS, ¿no? Un tema del tema de una gaita, ¿no? Y en el TEDx de Navarra, pues sí, buena relación con la Universidad de Navarra y, bueno, un tema importante como es el tema sanitario.
Bien, contribución a la información. Vemos como, otra vez, Universidad de Valencia y Complutense están en el primer lugar y luego en el tercero y cuarto la Universidad de Navarra y Salamanca y Navarra. En cuanto a talento y alumni, sacando otra vez a Valencia y Complutense, también está Salamanca y, bueno, pues tiene bastante importancia la Universidad de Castilla-La Mancha aquí y la de Navarra. Bien, como dijimos también al principio, contribución a la información ha sido una de las principales territorios de comunicación utilizados por las universidades analizadas y que más índice de relevancia ha tenido porque hablaban de temas evidentemente muy relevantes porque se pedía información, se pedía opinión a universidades, ¿no?, sobre temas coyunturales. Talento y alumni, pues un poco menos, 0,29 de relevancia. Bien, en cuanto a la oferta académica, Valencia y Complutense están también en primero y segundo lugar en cuanto a este territorio de comunicación y Castilla-La Mancha pues está en tercer lugar, pues bastante cerca de Complutense en este caso. Y también entra aquí en este caso en esta gráfica la Universidad de Sevilla, ¿vale? Como también una universidad que ha comunicado bastante en cuanto a la oferta académica que tiene esta universidad. En cuanto a workplace y empleabilidad, pues bueno, aquí por ejemplo el dato más destacable es que la Universidad de Valladolid pues supera en el segundo puesto a Complutense, que bueno, Valencia y Complutense, como hemos visto, son la primera y la segunda siempre. Aquí Valladolid se ha colado en este dato. Aquí en la parte más de indicador de relevancia, pues oferta académica tiene, bueno, como toca un tema de economía, de empleo, etcétera, tiene un 0,47 y workplace y recursos humanos también en la misma línea tiene un 0,72. Aquí también vemos algunas noticias, por ejemplo, pues eso, de la Universidad Politécnica de Cataluña, informaciones sobre el tema de, bueno, Centro de Formación de Martorell, u otras de la Universidad de Castilla-La Mancha, por eso estaba en buena posición en relación a otro tipo de ofertas, ¿no?, que tienen con la oferta académica. Vale, aquí entrando ahora, en cuanto a los territorios de comunicación, ahora nos metemos en la parte de preocupaciones del CIS. Como decíamos, los 6 primeros que veíamos era la educación, y aquí, por ejemplo, en cuanto a esto, la Universidad de Valencia y Complutense están entre los primeras universidades, otra vez, en cuanto a presencia de noticias orientadas al tema de la educación, y aquí también se cuela la Universidad de Vigo en tercera posición. Aquí también hemos hecho un análisis un poco de nube de palabras en cuanto a bueno, con eso, el mecanismo que tenemos de algoritmos y tal. Bien, aquí vemos los términos utilizados por las noticias, por los medios, y vemos científicos, vemos investigadores, etcétera, bueno, para saber un poco también cuáles son los términos utilizados. Y bueno, la Universidad de Vigo se cuela porque bueno, tuvo bastantes informaciones en relación también a colaboraciones con el CSIC. Vale, en cuanto a la innovación, lo mismo, también la Universidad de Valencia, Complutense, y la tercera en este caso sería la del País Vasco. Aquí también podéis ver, bueno, pues algún tipo en el caso, por ejemplo, de la Universidad del País Vasco, pues ha tenido bastante información con la recepción de parte de eso, de 33 millones provenientes del Consejo Europeo de Investigación, ¿no? Pues aquí tenemos algún ejemplo más. En la parte de geopolítica, que es uno de los problemas que también pone el CIS y bueno, también recogido por la información de las universidades, bueno, Complutense y Valencia, y luego en tercer lugar la Universidad de Navarra. Aquí podéis ver en la nube de palabras, como evidentemente la gran mayoría de informaciones ha sido por cuestiones de la guerra, Putin, Ucrania, Rusia, refugiados, bueno. Aquí evidentemente hay una sobrerepresentación de la Universidad Complutense, como veis en geopolítica y política, por una cuestión de que los medios de comunicación, pues cuando necesitan un experto para comentar pues ese tipo de cosas, pues casi siempre se van a politólogos, investigadores de la Complutense y tanto. O sea que donde hay una sobrerepresentación en este aspecto. Pasa lo mismo con la parte política, que tiene bastante relación. Aquí, por ejemplo, la parte política también fue también un cuatrimestre un poco convulso en tema de política en el Partido Popular, por ejemplo, el gobierno, elecciones en Castilla-La Mancha. Bueno, pues ha habido una serie de cosas que también han hecho que, por ejemplo, la Complutense pues también esté en el primer puesto.
Vale, y aquí ahora entrando en la parte ya de RepTrack, lo que habíamos dicho en las 5 categorías, bueno, pues aquí también vemos un poco las informaciones que hemos detectado en estos atributos de RepTrack. En la parte de innovación, la de Valencia y Complutense y la del País Vasco, con unos índices de relevancia muy importantes, por ejemplo, el de la Complutense con un 0,51, como podéis ver ahí abajo, y también en la Universidad de Valencia, sea la segunda, y la de Sevilla, en cuanto a índice de relevancia. Presencia en el titular, pues un 8%, y en el texto un 91%. Aquí podemos ver, pues, bueno, algunos ejemplos: European Digital University, en la parte de Universidad de Nebrija, y algunas más, que eso ya cuando os lo pasemos lo podéis comprobar. En Products and Services, principalmente la Universidad de Valencia y la Complutense, y luego lo que habíamos hablado de Castilla-La Mancha, con unos índices de relevancia también muy elevados, ¿no? Aquí tenemos este dato. En Citizenship también lo mismo, Valencia y Complutense, y aquí se cuela la Universidad de Zaragoza, y con unos índices de relevancia también bastante grandes, de 0,50. Recordad que el índice de relevancia va de 0 a 1, por encima de 0,50 se considera ya bastante relevante. Aquí también ponemos algunos ejemplos de cómo algunas universidades han orientado su comunicación en esta dimensión de RepTrack. Y ya, no sé cuánto, 10 minutos, vale. Pues aquí una tabla de resumen de datos más periodísticos, ¿vale? De cómo ha sido el análisis de qué medios hemos analizado, cuáles han sido los datos. Los medios locales y regionales suponen el 44% de las noticias analizadas, de esas 13.000 que hemos analizado. Como veis, el medio con más noticias analizadas hemos analizado los medios digitales, aunque bueno, hay medios que tienen su versión digital, y en este caso ha sido COPE, la versión digital de cope.es. En medio con mejor media de relevancia ha sido el País, no solamente por relevancia en cuanto a importancia del medio, sino también en cuanto a que han hecho cobertura de medios de noticias que son importantes para la ciudadanía en relación a las respuestas del CIS. Bien, aquí vemos un poco la distribución del ámbito de cada uno de los medios. También vemos dos medios dominan sobre los demás en términos de audiencia online. Son El País y El Español, con cierta distancia la ABC y 20 minutos. Bien, y luego vemos que sacando Madrid, por cuestiones de distribución mediática, de presencia mediática, sacando Madrid, aquí vemos también un mapa, sacando Madrid, pues es Galicia y Comunidad Valenciana donde ha habido más impactos, en relación a las universidades. Bien, y luego hemos hecho también brevemente 3 casos individuales que tenemos así, que hemos hecho, pues el de la universidad más mencionada, el de la más relevante y del anfitrión, que por eso es anfitrión, entonces hemos hecho también un análisis ahí, y aparte coincide que es es una de las que tiene más relevancia, con lo cual había justificación. Tampoco es cuestión de herir sensibilidades aquí en público. No, yo veo algunas caras que están así medio mal, pero bueno, luego lo arreglamos si hay un cóctel después. Luego por la noche ya arreglamos diferencias, limamos asperezas, que tampoco, no hay mucho tema aquí. Bueno, la Complutense, pues nada, es una tabla resumen por haber sido la más mencionada. La valoración neutra un 85%, positivo 14% y negativa 0,75%. Ha tenido un total de 1.330 noticias durante estos 4 meses, con una relevancia media de 0,35 y esa distribución, ¿no?, que más o menos hemos ido adelantando en el informe. Aquí vemos el porcentaje y el índice de relevancia de cada una de las cosas. Aquí, por ejemplo, metemos también pues otro tipo de temas en cuanto al CIS, ¿no? Confianza en la política, educación, geopolítica, inversión en I+D, en sanidad, ¿vale? Pues aquí vemos qué presencia ha tenido esta universidad en diferentes temas de la agenda, digamos, mediática, y el índice de relevancia que ha tenido, ¿vale?, esta universidad dentro de estos temas. Bueno, pues aquí vemos cómo, por ejemplo, en economía y sanidad han tenido una presencia nada desdeñable, como es un 10% y casi un 10% también, un 9,5% en sanidad y en economía, y luego en otros casos, pues confianza en la política, pues también ha tenido mucha importancia, ¿no? De aquí vemos otro tipo de datos. La Autónoma de Madrid la hemos seleccionado por ser la más relevante, tiene un 0,42, que creo que está mal, 0,40, tiene un 0,42.
esa es la valoración que tiene, similar en general en todas. Mucho menos noticias en este caso, porque el dato, la tenemos aquí por el dato de relevancia, pero 254 noticias. Y aquí vemos también pues, la distribución de su temática, ¿vale? En relación al CIS. Y también, bueno, pues en este caso, pues esta universidad ha tenido un 78-79% de citizenship, es decir, con un toque bastante social, medioambiental, económico en todas sus informaciones. También lo podemos ver aquí en su presencia. Por ejemplo, en su caso, el tema sanitario ha tenido mucha presencia, ha sido la segunda y con un 20% de sus informaciones, con lo cual aquí han apostado más a ser referencia en las informaciones en esta materia. Y la Laguna, pues nada, pues muy bien. La Laguna, claro, la Laguna muy bien ahí. 223 noticias con un índice de relevancia de 0,40, la segunda en índice de relevancia, con lo cual, bueno, pues ha tenido una presencia, teniendo un volumen de noticias de 223, que no está tampoco nada mal. La valoración más o menos parecida a las demás universidades. Aquí habría que ir ya con lupa a ver qué diferencia hay. Pero bueno, un 0,40. Hablábamos que la Autónoma tenía un 0,42 y la Laguna tiene un 0,40, con lo cual ha tenido presencia en noticias bastante relevantes, ¿vale? Lo que nosotros consideramos en nuestro indicador como relevantes. A partir de ahí, la presencia ha sido bastante importante en la parte de educación y también en confianza en la política, y un 22,22% en innovación y +D+I, con lo cual, bueno, pues ha tenido mucha importancia en temas muy estratégicos en cuanto a las preocupaciones del CIS. Y luego, bueno, pues también sanidad, geopolítica y también, muy parecido también a la Autónoma, pues un 70% en citizenship, que también tiene relación con lo del CIS. Aquí principales enseñanzas ya estoy terminando, de este informe. 13.000 menciones en 4 meses, con diferentes, presencia de diferentes universidades. El protagonismo, como hemos visto, tampoco ha sido protagonismo muy absoluto, ¿vale? No hay una proactividad demasiado grande, hay muchas más informaciones, bueno, eso, en la que solamente hay la mención de la universidad, pero no tanto en la parte con una presencia mucho más importante. No ha habido demasiadas crisis, ninguna crisis, ninguna noticia negativa, salvo alguna noticia negativa que venga de refilón por alguna polémica, algún tipo de conferencia por algún político, cosas así, sin más, que tampoco tiene mucha afectación a la reputación de la universidad. Bien, bueno, a partes iguales, una presencia de noticias nacionales y regionales. La investigación y la salud, dentro de temas yendo un poquito más al grano, casi se han solapado en cuanto a la importancia y han sido los más presentes en el lado de las universidades. La guerra de Ucrania ha marcado también mucho en cuanto a la presencia de profesionales, estudiantes o analistas pertenecientes a universidades. Y luego, bueno, pues los medios prestan especial atención a los temas de salud y de educación. Es una ventana de oportunidad, evidentemente, como supongo que ya habéis detectado, para posicionar a vuestra universidad y generar más reputación y repercusión en la universidad, poniendo en valor no solamente eso, la presencia de profesionales, sino también investigaciones, estudios, vinculándolos al nombre de la entidad y así reforzando la notoriedad, ¿no? Bien, nuestra empresa se dedica a ese tipo de cosas, a ese tipo de estudios, a eso, como decíamos, a ser vuestros aliados en cómo ayudaros a mejorar la comunicación, mejorar la reputación de vuestra entidad. Y para eso también, aparte de informes y de recomendaciones y de diferentes insights que os decimos, preparamos, y reportes que hacemos, preparamos también dashboards y cuadro de mandos interactivos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es un ejemplo, esto es una imagen, no es el dashboard tal cual, pero aquí, por ejemplo, pues lo que hacemos es eso, que cada departamento de comunicación pueda tener un cuadro de mandos que les sirva también para cuando quieran sacar con cierto nivel de actualización, de análisis, para que puedan sacar vuestras principales conclusiones. Son informes con distintos filtros, con cuadro de mandos y gráficas muy dinámicas para ir sacando también vuestras informaciones de manera autónoma, ¿no? Estos son algunos tipos, aparte de manera bastante ejecutiva, para que podáis ir directamente al grano.
Un poco más. Entonces, espero que no nos hayamos aburrido. Esto a veces es bastante aburrido, el tema de los indicadores y los datos, pero lo vemos tremendamente importante. Nosotros nos dedicamos a eso. Creemos que si la comunicación, si no se puede medir, difícilmente o no se puede mejorar, y al final también nuestros rectores o nuestros vicerrectores o nuestros jefes en cuanto a la universidad nos piden que mejoremos siempre lo que ya hay, con lo cual que haya datos, que haya pues información que sirva para, oye, hacia dónde orientamos y sirva para confirmar pues diferentes aspectos de nuestra estrategia, pues es importante, ¿no? Como quedamos con la organización, este informe y más información os lo vamos a remitir, si queréis. Tenéis aquí nuestro correo general, pero luego también después o en otros, hoy o mañana, nos podéis dar vuestros datos y os enviamos el informe. E incluso, si queréis, como tenemos información, mucha más información de la que os hemos presentado aquí, si queréis, os podemos hacer pues una serie de diapositivas o de gráficas específicas de vuestros, como que hemos cogido el top 10 y algunas universidades que tengan más presencia. Si queréis que os hagamos algún tipo de diapositiva y gráfica para vosotros de vuestra universidad, pues nosotros encantados. La verdad es que hacemos los cruces, hacemos las informaciones y quedamos con vosotros, hacemos una llamada dentro de una semana, cuando queráis, y con mucho gusto os enseñamos los datos, os lo pasamos y así veis cómo hemos visto nosotros y nuestros analistas la presencia de vuestra universidad, incluso comparándose con otra o con lo que queráis, ¿vale? Y nada más, muchas gracias. Bueno, como ven, así da gusto colaborar con gente que sabe, que nos estudia, nos ve desde fuera y nos aporta datos de valor que ni nosotros mismos conocemos, ¿no? Que quizás en nuestro día a día no tenemos tiempo de analizar. ¿Preguntas? ¿Nos ha quedado todo el mundo impactado? Está todo perfectamente explicado. ¿O dormido o no sabemos? Uy. Mira allí. ¿Qué precio tiene? Vamos a hablar claro. Sabía que le ibas a hacer y es más barato de lo que tú piensas. Eso es hablarlo, hablarlo hablarlo después en la cena, sin problema. No, de verdad, es más barato de lo que a veces parece. Esa pregunta las puede responder Joaquín después. Joaquín es cliente, amigo y participó un poco también en la configuración en general de muchas cosas y nos contrató porque le caímos en gracia y en precio. Entonces le caímos en precio también, así que por eso en ese sentido no hay. Supongo que es escalable, ¿no? El precio, o sea, claro, que no... Sí. Solo por retomar un poco algo que hablé con Candia, aprovechando ya aquí la oportunidad, nosotros estuvimos hablando de preparar algún tipo de estudio en común para los socios de EUGAC y que fuera casi un modelo de suscripción. Y cuando hablamos de suscripción, es suscripción. Puedes imaginar que no es un precio tan alto. Quiere decir que ahí se pueden, encantados de ver cosas y tal, ahí lo podemos hablar con la junta directiva o de eso. Sí, eso lo comentamos. Nunca nadie ha dejado de trabajar con nosotros por precio. Por precio. Llamándonos tontos, pero es claro. así. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Habéis mencionado en algún momento la proactividad de las universidades, de los departamentos de comunicación, y me gustaría saber exactamente cómo medís eso, es decir, cómo evaluáis si hay proactividad o no hay proactividad por parte de un departamento. Sí, Gracias. A ver, en este caso, en este informe, no ha habido... Nosotros metodológicamente lo que hacemos con otros clientes es que nuestros clientes nos pasan la información y tenemos una relación continua en cuanto a saber exactamente cuáles son los puntos, los hitos, la estrategia, cuáles son las informaciones y estamos en las notas de prensa, en todo tipo de acciones de comunicación, con lo cual ahí ya sabemos cuáles son las informaciones, digamos, proactivas que tiene la institución que analizamos o el cliente que analizamos. En este caso, ya por haber analizado durante muchísimos años, sí que ya hemos detectado más o menos cuáles son informaciones, de haber analizado tropecientos millones de noticias, cuáles son informaciones teóricamente proactivas. Sin embargo, nuestra metodología es más concreta. Estamos metidos en las reuniones estratégicas como auditores de las empresas.
Es decir, digamos, las grandes empresas tienen reuniones todos los lunes, todos los martes en los que se reúnen los directores de comunicación, la gente de comunicación interna y luego la gente interna, me refiero a los departamentos de comunicación, las agencias que colaboran con esa empresa o con esa institución, y luego también estamos nosotros, que somos los de los datos. Y somos los que, en función de lo que nos diga tanto el director de comunicación o la gente de comunicación de la empresa, como después también las agencias de comunicación, qué son las acciones y qué son ya no solamente la temática y los mensajes que se van a vertir durante ese mes, durante esa semana, sino también, oye, cuáles van a ser los canales que se van a utilizar, cuáles van a ser las acciones, nota de prensa, evento, etcétera, que se van a hacer, y nosotros ya sabemos esa información, ya sabemos cuál va a ser la proactividad, y luego vemos si se refleja en los medios de comunicación o no y de qué manera. Ahí no está la clave de eso. En este informe, en cuanto a las universidades, ya más o menos podíamos ver si había proactividad. ¿En qué sentido? Cuando decimos proactividad, a veces es una proactividad absoluta, en el que aparece en el titular, en el que aparece mucha información, se ve que es una nota de prensa de la universidad, o bien también proactividad en cuanto a, bueno, oye, ha habido proactividad a segundas instancias, es decir, ha habido una información en la que después se ha pedido información al Departamento de Comunicación, lo más o menos lo podemos detectar o leer, y ahí porque hay información, hay datos que el periodista no debería saber o conocer, sino que ahí ha habido una información, ha habido una dinámica entre el periodista y el Departamento de Comunicación de la universidad. Es un poco... Sí, solo una cosa, si por ejemplo como hablamos de que hay mucha información en torno a la contribución de la información, que a lo mejor la pregunta viene por ahí, es de, claro, hay mucha fuente mencionada la universidad. Y en este estudio, pues cuando hablábamos de lo de Ucrania o incluso con cosas de COVID, pues eso, hay un experto que simplemente se menciona que es de la Universidad X. Sabemos que en ese trabajo hay proactividad muchas veces del Departamento de Comunicación. De hecho, ayer con Candia salía en las conversaciones en algún momento. Normalmente ahí es de donde eso lo encontramos a la hora de estar trabajando mano a mano con el departamento. O sea, si me estás diciendo, oye, esta semana, ¿cuál es mi calendario y cómo ha sido la semana pasada? Vale, pues hemos hecho esto, son reuniones de 15 minutos, de una llamada, y saber un poco por dónde ha ido. Y después hay una revisión, tampoco hay tanta información como para que no haya una revisión mano a mano también de qué toda información se ha publicado, oye, esta es nuestra, esta no es nuestra. Y entonces ahí vamos afinando. O sea, al final es una cuestión de trabajar mano a mano con los departamentos. No. Yo tengo una duda sobre lo que nos habéis presentado. Habéis dicho que habéis estado viendo 4 meses, ¿no? Sí. Entonces, si lo entiendo bien, vosotros ahora tenéis información de todos nosotros de esos 4 meses. Y lo que nos planteáis es quien quiera, que si quiere tener información que le corresponde de su universidad, que hablemos con vosotros y tal. Bien. O sea, no es de todo el año. A mí lo que claro, sí me surge es que lo que igual es interesante para todos es que esto se pudiera hacer de manera recurrente entre todas las universidades y que quien quiera tener más información de su parte o no sé qué... Quiero decir que me parece interesante, que creo que no hay ningún estudio, que al final cada uno de nosotros por su lado va haciendo lo que puede, pero claro, que es interesante el hecho de que haya un observador externo que siempre a escala de precio a cada uno de nosotros nos va a salir. Exacto. Mucho más ese es el planteamiento que comentaba Carlos. Vale. Es que cuando decimos lo de pasarnos, o sea, pedírnoslo o lo hablamos, es que nosotros ahora mismo con toda esta información, hacer un filtrado por universidad y sacaros el pantallazo del informe y tal, esto, vamos, está incluido en la conferencia, por decirlo así. El tema de lo que acabas de decir tú es lo que intentaba explicar antes y lo que hablé con Candia ya hace unos meses, que es de nosotros encantados de poder hacer eso, y es un esquema que con asociaciones así sectoriales lo buscamos siempre porque evidentemente es muy económico y creo que le podéis sacar mucho valor. Sí, y aparte la lógica es esa, que lo hagáis todos juntos. Encima, con la asociación que tenéis, pues es perfecto. Claro, pues otra gente no está tan bien asociada como para hacerlo así, si va a haber problemas, pero en este caso sí. Es una manera de ahorrar costes, bueno, tiene unos datos por ahí, sí. Claro, la Universidad X tiene un presupuesto tal y que no, hagan un estudio de, como decía Carlos, que aquí metemos, eso es un análisis mediático. Y más o menos con temas del CIS, hicimos cosas del CIS, del RepTrack y tal, pero es un análisis mediático. Luego es que metimos un montón de cosas en nuestro sistema. Oye, es que hacen encuestas a los alumnos y a los profesores sobre no sé qué. Y vemos a ver cómo eso cómo se complementa con la presencia mediática y tal. Aquí metimos medios digitales, ¿no? Bueno, pues yo tengo un clipping, entonces, un clipping de prensa convencional, radio y tele. Claro, si hay cada uno.
Sí, Claro. sí. Nuestro sistema, nuestra plataforma, nuestra tecnología está adaptada a muchísimos proveedores de clipping, por no decir que a casi todos, o los principales que seguramente tengáis. Kantar, Acceso... bueno. Sí. ¿Por qué el estudio se limita solo a prensa en versión impresa y digital? Por un tema de recurso, tiempo, porque si nos poníamos a analizar todo, no veníamos. Pero trabajáis sobre otros... Sí, no es eso, hacemos prensa, radio, televisión, redes sociales, cualquier fuente de información que se quiera analizar, generalmente ya podemos conectarlo. O sea, porque tenemos un sistema propio que recoge la información de los medios digitales, pero luego ya de papel y todo eso solemos subcontratarlo a las empresas que conocéis vosotros. Entonces ahí no... Y porque, bueno, es bastante representativo también, ¿eh? Y hay más información, bueno, ahí ya... Yo diría que incluso por culpa mía. ¿Lo qué? ¿No? Porque, a ver, ellos iban pidiéndome el listado de abogados, de socios, de miembros, de tal, de cual, y justo nos pilló el cambio de ejecutiva, estamos revisando otra vez la lista de socios, de gente que se unía, que no y qué tal, y lo he ido dilatando, o sea que en realidad fue en enero cuando ya dije, venga, ya, entren. Sí. No, eso, estuvimos, bueno, a través de la web fue cuando sacamos, igual nos puede faltar alguna universidad, porque eso, hemos tirado la web y tal, y montamos el monitoreo, pero eso. El monitoreo, ellos estaban dispuestos a hacerlo desde mucho antes. Sí, claro. De hecho, yo creo que está, no sé desde cuándo tenemos activado, pero las noticias están de hace mucho. Lo que pasa es que el análisis es enero-abril. ¿Algo más? Ah, sí. No se oye, Peggy. No se oye casi. Sí, se ha escuchado, ¿eh? Que sí, que decía que la iniciativa me parece muy interesante, pero creo que nosotros en este caso solo podemos ser como intermediadores, que la interlocución debería de ser con la sectorial de la CRUE o con lo que quede de ella, o quien le sustituya, porque nosotros no tenemos capacidad de contratación de un trabajo de este tipo. No sé si me explico. Bueno, quizás eso sea un tema que podemos abordar mañana en la asamblea, si el presidente lo tiene bien, porque sí es verdad que la asociación podía contratar el servicio, si se estima así necesario, es decir, que sin pasar por la CRUE. Hola, yo vengo del laboratorio subterráneo de Canfrán y quería saber si habéis analizado también centros de investigación o solo universidades, que es lo que más veía ahí. Pues si estabais en el listado de asociados dentro de la página, estáis en el monitoreo. Quiero decir, si aparecíais ya mencionados ahí, tendríamos que mirarlo, ¿eh? Pero te lo decimos. Te lo decimos, vale. Es que porque no ya tenemos antes, cuando todo estábamos ahí comiendo, ya me acordé, dije, a ver si... Gracias. ¿Nos podríais explicar cómo calculáis la relevancia? Sí, lo que hacemos es ponderar a ver, no es fácil de explicar, tiene su fórmula. Con los temas, conforme salen los temas del CIS cada mes, eso se va actualizando. Entonces, la primera prioridad o relevancia es qué temas del CIS son más importantes y con eso, cómo se conecta cada noticia con el tema del CIS. Eso es una parte. Hay otra parte que es el tema más o menos agenda mediática de qué temas estamos viendo que están saliendo en los medios, y también se ponderan de 1 a 4, el analista dice, vale, esto es un tema 4 porque está saliendo, bueno, es relevante, digamos, Ucrania, Villarejo esta semana. ¿Lo pondera de 1 a 4 quién? ¿Vosotros mismos? Sí, claro. O sea, el analista... No hay ningún criterio objetivo... Sí, o sea, el criterio objetivo es porque tenemos un seguimiento de la agenda mediática. Sabemos qué temas... Un seguimiento de la agenda mediática. Entonces, en función... Bueno, pero al fin y al cabo lo hacéis vosotros, es decir, seguís la agenda y decís, pues esto le pongo un 4. Sí, no, el tema está que como hacemos un seguimiento, una monitorización de los temas que más están pegando en la agenda, sabemos qué temas están saliendo más. O sea, igual que veías la nube de palabras de la temática de geopolítica en la que ves Ucrania, Putin, no sé qué, tenemos unas nubes de palabras para nuestros analistas en las que sabemos cada día más o menos qué temas son más importantes en la agenda. Entonces, en función de eso, el analista va viendo y va priorizando de 1 a 4.
es una parte más del indicador. Y después está la parte de protagonismo, etcétera. La verdad es que no tengo la fórmula aquí y tal, te podría decir por puntuaciones, pero sé que tenemos los primeros 5 temas, del CIS es un 5, de los segundos 5 temas es un 4, así hasta los 20-25 que son los que suelen salir. Hay temas que salen en el CIS y que son irrelevantes realmente a ojos de agenda mediática y de organización y lo dejamos fuera. Entonces esto cambia cada vez que el CIS saca datos. Sí, pero los datos quedan consolidados. No es estable, no es... Es estable, el indicador es estable porque el dato queda guardado, pero también tenemos, digamos, las dos aplicaciones. Esto es algo que hemos trabajado a nivel de desarrollo. El indicador que te sale en abril queda guardado y después evoluciona hacia mayo, pero el de abril es estable. Pero después también, conforme va evolucionando, podemos hacer un agregado de todo el año de la agenda. ¿Vale? Nosotros vamos agregando todos los datos del CIS. Entonces, al final de año, tengo cómo se han priorizado los temas. Entonces, la relevancia es con un algoritmo que cambia cada año. Sí. ¿O cambia con más frecuencia? Cambia conforme va avanzando la actualidad. Si en Ucrania, en julio, o si vamos al CIS, si ahora mismo digamos que económicamente todos empieza a mejorar y empieza a bajar la preocupación por el empleo, el tema económico va a bajar. Entonces, la parte de economía no va a tener tanta relevancia en la agenda, con lo cual, cuando alguien comunique sobre economía, no va a ser tan relevante en agosto. En julio sí, porque sabemos que en julio está alto. Sería interesante ver cuál es la consistencia, ¿no?, de la variable. La variable, ahí hay que hablar con el CIS. Me refiero al resultado final. No, pero bueno, sois vosotros los que inventáis la variable relevancia con el algoritmo. Sí, porque agregamos... me refería yo que sí, sería interesante ver... Sí, la constante, bueno, eso hay que verlo en la evolución y ver si te ves reflejado también en el indicador. O sea, ahí cuando hacemos el análisis está justificado y entendemos que conforme vamos haciendo análisis, a ojos de analistas y a ojos de consultores, tiene razón, o sea, no tiene razón, tiene un raciocinio, por decirlo de alguna forma. Gracias. A ti. Ya, porque ya vamos un poquito pillados de tiempo. Muchas gracias, Boris y Carlos. Gracias por el estudio, que además ha sido a coste cero para nosotros. y bueno, pues a ver si seguimos colaborando. Venga, gracias. Muchas gracias.